La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, tengo mis apuntes sobre el Plan México y lo que por ahora falta esperar, también la hoja de ruta que comienza a marcar la presidenta Sheinbaum con Pemex sin hacer tanto aspaviento. Por cierto, ya vienen las leyes secundarias de esta empresa pública y de CFE. La empresa que dio de qué hablar el lunes fue Alsea y TikTok en Estados Unidos, donde los creadores de contenido temen el apocalipsis. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se presentó el Plan México, una estrategia económica e industrial de largo plazo que la presidenta Claudia Sheinbaum aspira trascienda su sexenio, en aras de contribuir a un mayor desarrollo regional mediante la sustitución de importaciones, atracción o relocalización de empresas, corredores industriales, los polos de desarrollo, más desarrollo científico y tecnológico, simplificación de tramitología y un impulso a la integración del continente americano, aunque Norteamérica, en un primer capítulo, es el foco. ¿Por qué? Porque nuevamente hay un mensaje muy fuerte que está enviando el gobierno mexicano a Donald Trump. Fuerte y claro, como concluyó Sheinbaum el domingo 12 de enero en su discurso de los 100 días, y que continuó al día siguiente en una especie de discurso 2.0, ahora solo frente al público empresario, y sumando las voces de sus más allegados para hacer más fuerte ese eco. Hay que prestar atención a los breves discursos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, porque ahí estuvo la clave. México, desde las más altas esferas, quiere prepararse ante cualquier acción que venga del vecino del norte en los próximos 4 años. Ebrard lo definió como un trabajo conjunto entre el sector privado nacional de entidades federativas, los secretarios de Desarrollo Económico y representantes de los estados, que tomó meses en los que la presidenta Sheinbaum casi que dictó para lograr una carta de navegación para la nueva era que vamos a enfrentar. Esas fueron las palabras del secretario. Y el sello lo puso Ramírez de la O. El secretario de Hacienda nuevamente trajo a colación lo que ha venido repitiendo en sus últimas apariciones, que es aplacar a China. Por supuesto con otras palabras. Además, durante su exposición, donde mostró un par de datos sobre el aumento de participación de este país en el comercio mundial con relación al PIB frente al déficit creciente de México, Estados Unidos y Canadá en los últimos 23 años, le lanzó un par de flores a Trump al decir que, tras su primer mandato, las políticas arancelarias que aplicó y que luego continuó Biden funcionaron para contener un mayor avance de la economía asiática. Por ejemplo, cuando mencionó que en el año 2000 China tenía un superávit de 29,000 millones de dólares y que después se elevó a 386,000 millones de dólares en 2023. La flor vino cuando dijo que antes de Trump ese superávit era de 500,000 millones de dólares. Luego, el enfoque en Norteamérica. Ramírez de la O recordó lo que se le presentó al gobierno estadounidense en 2021. Aquel planteamiento de que si estos 3 países en su conjunto reemplazan el 10% de las importaciones chinas y de alguna manera lograr hacerlo regionalmente, México entonces crecería 1.2% más de lo que normalmente registra su Producto Interno Bruto. Estados Unidos lo haría en 0.8% y Canadá en 0.2%. Otro mensaje clave vino al final de las participaciones de ambos secretarios. Ya en un tono más de optimismo y de aliento, Ebrard dijo que si todos los actores involucrados están cohesionados, México saldrá adelante. Ramírez de la O, en su postura analítica, dijo que lo que sigue son decisiones de política pública en materia comercial, de política industrial y de lo que corresponda hacer con el TEMEC. Quien terminó de pedir esa unión de fuerzas fue la tercera en hablar, Altagracia Gómez, coordinadora del Enlace con Empresarios, quien además de recordar algunas de las crisis que atravesó México en el pasado, con ese optimismo dulce que ya caracteriza su estilo cada que habla, le pidió a los directivos asistentes elegir a México en materia de inversión como la única apuesta de largo plazo que no los hará perder. El gremio empresarial, de entrada, luce contento, según pude sondear con algunos directivos que asistieron al evento en el Museo de Antropología de Ciudad de México, porque algunas de sus propuestas, que hicieron en su momento durante el CEO Dialogue en octubre del año pasado y en otras oportunidades con el equipo de la presidenta, las vieron reflejadas tal cual en la presentación de Sheinbaum. Una directiva me dijo, sí nos escucharon, aunque en lo que la mayoría coincide es en lo lógico, hay que ver cómo avanza la ejecución. Es el caso de Carlos Slim Domit de América Móvil, quien no se aventuró a darle el visto bueno de una vez, con todo y que se dijo contento de haber sido invitado. El empresario le dijo al diario Reforma que lo importante es entrar a los detalles. Y sí, ya iremos desglosando y analizando cada detalle de este plan y del plan detrás del plan. Esto es el dato del día.
Rápidamente, ¿qué es lo más relevante del Plan México que busca incrementar el desarrollo regional? De lo que más llamó la atención es que Sheinbaum anunció incentivos para el nearshoring mediante un decreto que se va a publicar el próximo 17 de enero y el cual estará vigente hasta finales de su sexenio, es decir, en 2030, y que va a permitir la deducción inmediata de inversiones nuevas para empresas mexicanas o extranjeras sin discriminar por sector. Dijo que esta es la única manera de competir contra los países asiáticos. Recordemos que Sheinbaum no suele mencionar a China como tal. También se va a emitir un decreto vinculado con la ampliación de los polos de bienestar en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para desarrollar parques industriales con viviendas y servicios aledaños. Se va a lanzar un nuevo programa para la manufactura de exportación, el IMEX 4.0, que va a reducir a 1 año el tiempo que toma abrir una nueva empresa. Eso es lo que prometen. Se va a contar con un programa con la banca de desarrollo para otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, proveedoras y exportadoras, así como un acuerdo con la Asociación de Bancos de México para dar más acceso a crédito a las pymes. Además, se van a establecer los esquemas de participación privada en la generación de energía eléctrica y los esquemas de asociaciones público-privadas que, con tal de no emular a esa época del neoliberalismo que suelen criticar, prefieren llamarle ahora inversión mixta. Será para proyectos de infraestructura con la finalidad de licitar este año proyectos que requieran cuando menos 100,000 millones de pesos de inversión privada. También se contempla que a partir del 15 de enero habrá una reunión mensual de seguimiento al avance del portafolio de inversiones privadas y de los 100 parques industriales que Sheinbaum planteó desarrollar en su gobierno. Por último, la presidenta contempla inversiones por 277,000 millones de pesos con empresas que quieren invertir en el país y que deben sí o sí llegar con este Plan México. Esto es el dato del día. En el Plan México también hubo espacio para Pemex y CFE. El gobierno apunta a que la inversión en el sexenio será de un total de 2.07 billones de pesos, que serían unos 99,950 millones de dólares según el tipo de cambio actual, destinando un promedio por año de 345,500 millones de pesos, o bien 16,680 millones de dólares. Esto representa una diferencia de 1% con lo que destinó AMLO entre 2018 y 2024, que fue de 2.08 billones de pesos, con un promedio anual de 346,671 millones de pesos. Esto según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes dirán, pero solo es una diferencia de 1%. Pues sí, pero son 1,171 millones de pesos y 1,000 milloncitos son 1,000 milloncitos. Sobre CFE, la Comisión Federal de Electricidad va a desarrollar 145 proyectos de transmisión eléctrica entre 2025 y 2030. Sheinbaum dijo que la inversión en generación y transmisión está clara, pero no reveló la cifra. También dijo que aumentará la capacidad de generación eléctrica de 356 a 413 terawatts hora, una parte con gas y otra con tecnología renovable, con una proporción muy importante de solar y eólica, pero con respaldo de tecnología convencional. Vayan apuntando porque además busca que México produzca al menos 38.7% de su electricidad con energía limpia hacia 2030, en un escenario medio apoyado por tecnología de cogeneración. Entiéndase esto como producción de electricidad y calor de forma simultánea. Pero ese plan, dice, nos lo presentan después. A propósito, el gobierno va a enviar las leyes secundarias de la reforma constitucional de Pemex y CFE al Congreso este mes de enero. Esto lo reveló la secretaria de Energía, Luz Helena González, durante un evento en Tamaulipas. Esos son los detalles que estamos esperando para ver realmente el alcance de ser ahora empresas públicas del Estado y no empresas productivas del Estado. Relevos. Alsea inauguró la semana con las noticias corporativas en México porque sale Armando Torrado Martínez de la dirección general luego de casi 3 años en el cargo. Se trata de un personaje clave en el crecimiento de la operadora de franquicias desde 1991, incluido el desarrollo de Starbucks en el país. Los últimos 6 años se dedicó a dirigir la cadena de cafeterías en Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Además, recordemos que Torrado regresó como CEO en 2022 tras la salida de Fernando González, quien solo había durado 6 meses. Así que tras 2 años, se hace a un lado nuevamente para pasarle la estafeta a Cristian Gurría Dubernard en la segunda mitad del año, a partir del 1 de julio. Alsea dijo en un comunicado que esta decisión forma parte de una estrategia de sucesión a largo plazo, después de un prolongado proceso de selección interna y externa. Y en una nota de análisis, Vector consideró que si bien el relevo va a tardar en digerirse, es una señal positiva de proactividad por parte del Consejo de Administración de Alsea ante los resultados recientes de la compañía y el desempeño de sus acciones. El último sorbo.
¿Que China evalúa la venta de TikTok en Estados Unidos a Elon Musk? De acuerdo con información de Bloomberg News, según personas familiarizadas con el asunto, las autoridades en este país están evaluando una posible opción que implica que el dueño de Tesla adquiera la operación estadounidense en dado caso que la empresa no logre esquivar la polémica prohibición que le impediría a millones de creadores de contenido mantener su plataforma en ese país y que se acerca ya en unos días. Obviamente ByteDance, que es la matriz de TikTok, prefiere que el negocio permanezca en sus manos, según lo que dijeron las personas a Bloomberg. Por eso la compañía sigue impugnando con una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero los jueces señalaron durante los argumentos el pasado 10 de enero que es probable que mantengan la ley. Por eso, desde los cuarteles de TikTok comenzaron a debatir planes de contingencia, un plan B, un plan C, un plan D, como parte de una amplia discusión sobre cómo trabajar con la administración de Donald Trump, y que a estas alturas sabemos que involucra mucho a Elon Musk. Bajo un escenario que ha sido discutido por el gobierno chino, antes Twitter, y que ahora es propiedad de Elon Musk, tomaría el control de TikTok en Estados Unidos y dirigiría los negocios en conjunto. Con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, solo en este país, TikTok podría reforzar entonces los esfuerzos de X por atraer anunciantes. Musk también fundó una empresa separada de inteligencia artificial que es xAI, que podría beneficiarse de las enormes cantidades de datos que genera TikTok. Desde China, aún no han llegado a un consenso firme sobre cómo proceder y sus deliberaciones son todavía preliminares, según dijeron estas personas a Bloomberg. No está claro cuánto sabe ByteDance sobre las discusiones del gobierno chino o si TikTok y Musk han estado involucrados, y tampoco está claro si Musk, TikTok y ByteDance han mantenido conversaciones sobre los términos de cualquier posible acuerdo. Musk y sus representantes no respondieron a una solicitud de comentarios hecha por Bloomberg, tampoco ByteDance. Mientras tanto, el reloj hace TikTok. Empezamos bravos la semana, muchas noticias por comentar, pero siempre con lo mejor de la información económica y de negocios que está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, me encuentran como @JimenaBusiness, y en YouTube los episodios completos en video, que por cierto, si ya lo notaron, pues ya regresamos. Que tengan un gran día. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.